Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Dios me los bendiga mucho, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Estamos, mis hermanos, ya en este domingo 20 de diciembre, unos días más, y estaremos recordando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Mesías prometido, mis hermanos. Demos honra y gloria a nuestro Dios. Recordemos, hermanos, esa gloriosa venida del Señor Jesucristo, su sacrificio, su ministerio, su sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección. Una resurrección, hermanos, por la que estamos aquí nosotros, firmes ante el Señor. Quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración para iniciar nuestra clase de escuela bíblica dominical. Y mis hermanos, no dejemos de seguir orando, hermanos, porque Dios fortalezca y consuele a tantas personas que están perdiendo sus seres queridos. Y demos gloria al Señor, gracias al Señor, porque aún nos mantiene a nosotros aquí. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, bendito y alabado sea tu nombre, oh Dios. Gracias, Señor, te damos por permitirnos llegar a este domingo más, Señor, de este último mes del año. Gracias, Señor, te damos porque en este año, de una manera u otra, Señor, tú has sido bueno para con nosotros. Donde quiera que busquemos, Señor, tú has estado con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Te agradecemos porque nos permite, Señor, seguir teniendo estas clases virtuales, Señor, Señor, te agradecemos porque escuches nuestra oración, nuestro ruego, porque tú cumplas el propósito, Señor, por el cual estás permitiendo aún que esta pandemia se dé, Señor. Solo tú lo sabes, Señor. Solo te rogamos que tu misericordia siga amparándonos, Señor. Te rogamos, Señor, te suplicamos, Padre, por todo el sector médico, Señor, sector de salud. Padre, para que tú sigas siendo con ellos en la atención a tanto enfermo, Señor, que se presenta, no únicamente en nuestra ciudad, no únicamente en nuestra ciudad vecina, sino en todo el mundo, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, pues estamos ya en la tercera lección de esta serie de lecciones, cuyo tema es lidiando con las emociones. Ya vimos la primera lección de cómo sobresalir, de cómo vencer el duelo. La segunda lección del domingo pasado fue, hermanos, que cómo podemos salir adelante, estar arriba de la ira, que no nos domine la ira, hermanos. Pero ahora, hermanos, vamos a ver otra emoción más. Vimos una emoción de tristeza, como es el duelo, vimos una emoción como es la ira, pero ahora vamos a ver el gozo, hermanos. El gozo es otra de las emociones que el Señor nuestro Dios nos ha permitido tener. Cuando hablamos el domingo pasado de la ira, ¿qué decíamos? Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. ¿Verdad? Airaos, pero no pequéis. Y hoy vamos a ver, hermanos, como decía ahorita, abrazando el gozo. Hermanos, ¿recuerda usted algo que le causó demasiado gozo? Mucha alegría. ¿Ha tenido momentos de alegría donde hasta parece que aquí se nos abre por la mucha risa, por los momentos de alegría que tenemos? Haga memoria, a ver si recuerda. ¿Ya recordó? ¿Qué fue? ¿El nacimiento del primer hijo? Tal vez. ¿Qué fue? ¿Una boleta con calificaciones de puros dieces de alguno de sus hijos? ¡Uy, qué felicidad! Le felicito, hermanos. ¿Le causó alegría? El médico le dio buenas noticias. Ante una enfermedad le dio buenas noticias. Qué bueno, hermanos. Qué bendición, porque es una emoción que Dios nos ha dado. O se recuerda de su nacimiento espiritual. Y eso es mucho gozo. Cualquiera que sea, hermanos, lo que podemos llegar a conclusión es que el gozo es una emoción que Dios nos ha dado y es una emoción que nos llena, ahora sí voy a repetir, de mucha alegría, de mucho contentamiento. Hermanos, el gozo es una emoción hermosa que el Dios nuestro nos ha dado
¿Y sabe qué? Es contagioso. La alegría es contagiosa. Comparta su alegría, hermanos. Comparta con otros ese gozo porque usted siente por algo. Dígales a otros que está gozoso por esto o por aquello. Hermanos, la historia de la Navidad nos habla del amor de Dios dando a su hijo primogénito, a su hijo unigénito, en rescate por los perdidos, por usted y por mí. Y hermanos, no hay nada en el cielo que dé más gozo cuando un pecador se arrepiente. Así lo dice la Escritura en Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Que se arrepiente, va a haber más gozo que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La misma Escritura nos dice en Lucas 2:10, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Lucas 2:10. Y el libro de los Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, creo que hoy y siempre el Dios nuestro Jesucristo está llamando al corazón del hombre para que le reciba y se goce en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Habrá alguien quizá en esta mañana de este domingo 20 de diciembre de este 2020 que no ha hecho una decisión de Cristo Jesús en su corazón. Y por lo mismo no hay gozo que pueda expresar, un gozo de salvación. Y que en esta mañana yo quiero invitarle para meditar en los pasajes que vamos a ver hoy y llegue usted a tomar una decisión por Cristo Jesús. Mire, el gozo de la salvación es algo maravilloso. Porque ¿sabe qué? El gozo terrenal aquí se va a quedar. Las experiencias hermosas que pasamos en la tierra por situaciones propias de la vida, aquí se van a quedar. Pero el gozo de ser salvos es algo maravilloso. Porque todos los cristianos tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, de que un día lo vamos a ver cara a cara. Y eso es maravilloso. Ese gozo es inexplicable. Necesita tener a Cristo en su corazón para poder tener una idea de este gozo hermoso de tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Le invito con todo mi corazón. Quiero invitarle, hermano, a que veamos la primer parte de nuestra lección. Quiero decirle que vamos a tener dos lecturas bíblicas o dos libros. El primero de ellos es el libro de los Salmos, capítulo 95, y de él solo vamos a ver los primeros 3 versículos. Y luego vamos a pasar, pues acuérdense que vamos a ver una lección pues, de Navidad. Vamos a ir a ver el nacimiento del Señor Jesucristo en otro evangelio, en un evangelio. Mire, estos 3 versículos que vamos a leer del Salmo 95, yo le he puesto por título que hemos de abrazar el gozo porque Dios es grande para salvar. Por eso es lo que le decía hace un momento. Nuestro Dios es grande para salvar. Y cuando usted y yo nos hacemos de la salvación del Señor, es un gozo de verdad que no podemos expresar, pero lo manifestamos, ¿sí? Dice así la lectura y le he puesto por título, Dios es grande para salvar al primer punto. Salmo 95 del 1 al 3 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Esos 3 versículos expresan el deseo
de adorar a Dios con todo nuestro corazón. En el primer versículo dice, venid. ¿Por qué hay que venir? ¿Por qué hay que venir ante el Dios grande y salvador? Bueno, hay que venir porque quizás el pecado nos ha alejado de Dios. Y lo que necesitamos es venir a Él. En segundo lugar, porque quizás usted es un cristiano que se ha alejado de prestar atención a nuestro Dios porque las cosas del mundo le han quitado la atención. Entonces, en un caso o en otro, si no tiene a Cristo, es necesario venir. Y si tiene a Cristo y se ha alejado, venga, venid, dice el salmista. Aquí el salmista está dejando todo por venir a adorar a Dios por completo. Y él describe una emoción al hacerlo. Cuando él viene a Dios, dice, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca nuestra salvación. Hermanos, solo un corazón con Cristo en el corazón de uno, solamente una persona con Cristo en el corazón puede expresar el gozo de una salvación tan grande que le costó la vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta salvación, la que Dios ofrece en Cristo, es gratuitamente. El Evangelio de Juan nos dice, es para todo aquel que cree. Dice, acuérdese de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que aclamar a Dios, hay que cantar a Dios con mucha alegría, en agradecimiento a Él, a Dios, por su gran amor con que nos amó. Dios es grande para salvar. En el versículo 2 viene otra expresión de movimiento. En la primera dice venid. Hay que movernos, hay que venir, hay que desplazarnos de un lugar a otro. Y en el segundo versículo dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Para poder llegar necesitamos también desplazarnos, movernos. Ahora, en lugar de venir, nos dice, lleguemos. Las dos expresiones hablan de no quedarnos ahí donde estamos, sino de desplazarnos, de movernos. ¿Hacia dónde? Hacia la presencia de Dios. Así lo hacía el pueblo de Dios cuando hacían sus peregrinajes para ir a adorar a nuestro Dios. Así usted y yo ahora hemos de prepararnos para ir, para estar preparados espiritualmente, con nuestra mente, con nuestro corazón, a nuestro Dios. Entonces, vengamos. Entonces, lleguemos. El gozo, hermanos, como una emoción, debe de rebosar, y eso es lo que está pasando en el salmista. Esta emoción de gozo rebosa en el salmista y lo expresa, como dice la Escritura, con cánticos, con alabanzas. Fíjese que son más de 70 salmos, haciendo un paréntesis, los salmos eran cánticos y son más de 70 salmos que tienen notas y direcciones musicales. El judío se gozaba con mucho regocijo en la adoración a nuestro Dios. Eso nos dice el Salmo 9:2. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento llama a los cristianos, llama a la iglesia a adorar. Y nos dice, antes bien, llenos del Espíritu, hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Lo escribe a los Efesios 5, 18 y 19. En el versículo 3, nosotros encontramos que la adoración gozosa al Señor tiene bases. La razón, porque Jehová es Dios grande, dice el versículo 3, y Rey grande sobre todos los dioses. Qué maravilloso, hermanos. Usted y yo adoramos por esas razones, hermanos. Estamos adorando a Jehová, a nuestro Dios que es grande y nuestro Rey grande sobre todo aquello que se llame dioses, a los que se dicen dioses. Hermanos, aquí el gozo del salmista es por eso. Él había puesto toda su confianza en el único Dios verdadero. Gocémonos pues en nuestra salvación, que es segura, hermanos. Gocémonos con una adoración sincera. Gocémonos por un Dios grande para salvar. Vamos, hermanos, a ver la segunda parte de nuestra lección. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, y vamos a ver de Lucas el versículo 4, 5, 6 y 7. Vamos a pasar ahora a ver lo que en la palabra de Dios nos enseña en esta porción de la Escritura. Lucas 2, 4, 5, 6 y 7, y dice así: y subió de Galilea, vamos a ver el nacimiento del Señor Jesucristo. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, usted y yo hemos de abrazar el gozo por el nacimiento del Hijo de nuestro Dios. Abracemos, gocémonos. Gocémonos porque Cristo nació, hermanos. Cristo nació. Dice la Escritura en Mateo 2:6: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hermanos, lo que encontramos aquí a partir del versículo 4 es que el Hijo de Dios nació en Belén. Era un pueblo pequeño, de una pareja pobre como María y José, una pareja humilde, a tal punto que María dio a luz en un establo. Ahora, aquí es Lucas quien escribe lo siguiente en lo que acabamos de ver. Primero, ¿de dónde era José? ¿De qué familia era? Bueno, José era de la casa y familia de David. Era de descendencia de David. De ahí vendría el rey, de ahí vendría nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David. Belén, dice el versículo 4, que José y María estaban en Galilea, en la ciudad de Nazaret, y ellos tenían que ir a Judea, a la ciudad de Belén. Belén era un pueblecito, un pueblo pequeño. El asunto está, hermanos, en que Dios iba a usar todo, a mover todas las cosas, para que la Escritura se cumpliese de que Jesús nacería en Belén, como lo acabamos de leer hace un momento, en Mateo 2:6. El nacimiento del Señor Jesucristo se daría en los días del rey Herodes, de Herodes el Grande, era rey de Judea. El asunto aquí es que el Señor Jesús nació 2 años antes de que este rey Herodes muriera. ¿A qué iban José y María a Belén? Bueno,
Pues el versículo 1 del capítulo 2 de este Lucas nos dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, se iba a levantar un censo, pero todos tenían que desplazarse a sus lugares de origen. ¿Sí? Iban a ser empadronados. Los dos, María y José, eran de Belén y necesitaban ir a Belén para ser empadronados, para ser censados. Lo que nos dice aquí la Escritura es que María estaba desposada con José. Desposada, si lo trasladamos las cosas al día de hoy, mire, su servidor, nos casamos mi esposa y yo un 23 de mayo. Y luego el 27 de junio dimos gracias a Dios por nuestra unión legal. Pero no vivimos juntos, no vivimos juntos. Ella vivía en su casa, yo vivía en mi casa, pero ya era mi mujer. O sea, ya legalmente era mi esposa, legalmente yo era su marido. Pero hasta el 27, un mes y días después, dimos gracias a Dios y fue cuando ya vivimos juntos. Pero mientras no. Y María y José así estaban. En aquel entonces era algo más estricto, ¿sí? Es como si hubieran pedido a María y ya se hizo el compromiso, como si fuera algo legal, pero ellos no podían estar juntos todavía, ¿sí? Y la historia, pues así nos lo dice, ¿verdad? Así nos lo dice porque cuando José se da cuenta de que María está embarazada, pues José dice, ah, caray, pues este niño no es mío, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos cómo el ángel habló con José y le dijo que recibiera a María como su mujer. Entonces, hermanos, ellos no tenían relaciones y ¿qué sucedió? Pues que María estaba encinta, estaba embarazada. De este asunto de su embarazo, el Evangelio de Lucas mismo, donde estamos ahorita, capítulo 2, pero en el capítulo 1, nos habla muy claramente del 26 al 38, nos explica cómo fue la concepción milagrosa y virginal que se dio para que el Señor Jesús estuviera en el vientre de María. En los versículos 6 y 7, ellos estaban ya en Belén para ser censados, pero se da el caso de que cuando están para ser censados, que ya están en Belén, pues se llegó el día de que el Señor Jesús naciera. Estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Ya sabemos nosotros que no hubo un lugar donde ellos reposaran. O sea, no había, vamos a decir no había un cuarto en el hotelito que hubiera, o no había una casa disponible para que les prestaran donde guarecerse ahí. Y lo único que encontraron fue un lugar en un establo. Allí nació el Señor Jesús. Ellos eran pobres, quizás no tenían familiares allí que les dieran hospedaje, pero allí estaban ya y allí nació el Señor Jesús en esas condiciones. Dice la Escritura, y que María dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito significa el primero. Quiere decir que hubo más hijos. Y de eso la misma Escritura se encarga de decirnos de los hermanos del Señor Jesucristo. Hijo primogénito, del griego prototokos, que se usa para el primer nacido. Eso es lo que significa prototokos, primer nacido. Esto nos indica que María tuvo más hijos después del Señor Jesucristo. Mateo nos dice que Jesús no conoció a María. No la conoció, quiere decir que no se unió a ella sexualmente. Siguió el proceso del embarazo del Señor Jesús de María, y hasta que terminó su embarazo y después del tiempo reglamentario que usted y yo sabemos, entonces María y José tuvieron una relación y ya tuvieron hijos. Y no nada más uno, hubo más. Dice Lucas 2:7,
y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, lo que habíamos mencionado. El Señor Jesús fue envuelto en pañales. Los pañales, pues claro que no eran como los de hoy y claro que tampoco no eran los que usaron para su servidor, ¿verdad? María usó lienzos de lino. Ahí envolvió muy bien al niño, como dicen por ahí que me envolvieron a mí, que un día llegó mi padre y parece como que me hicieron un burrito, ¿verdad? Y me desenvolvió, ¿verdad? Así que me imagino que envolvió María al Señor Jesucristo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre era el receptáculo donde se ponían la comida para los animales. ¿Por qué razón? Bueno, ahí nos dice, no hubo un lugar donde se les diera a María y a José. Y por eso nació allí el Señor Jesús. Hermanos, usted y yo hemos de gozarnos entonces porque nació el Señor Jesús. Nuestro Dios en su gran amor quiso darnos salvación y esa salvación tan grande vendría a través del Señor. Nuestro Dios es grande entonces para salvar. El segundo punto en nuestra lección, hermanos, hemos de abrazar el gozo por el nacimiento del Hijo de Dios. Hemos de abrazar el gozo por el nacimiento del Hijo de Dios y que es lo que ya hemos terminado. En tercer lugar, nosotros vamos a pasar a nuestro último punto, hermanos, y es que demos siempre gloria a nuestro Dios. Demos siempre gloria a nuestro Dios. Lucas 2, del 8 al 14 nos dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, aquí Lucas, quien escribe este evangelio, nos relata más eventos del nacimiento del Señor Jesucristo. En el versículo 8 nos dice que había pastores. ¿Quiénes serán los pastores? Déjeme decirle en primer lugar que el trabajo de un pastor era el trabajo más bajo que una persona podía desempeñar. Eran personas humildes que cuidaban rebaños que no eran de ellos, eran trabajadores. Los rebaños eran de otras personas. También nos relata Lucas la presentación de un ángel a los pastores. La presentación de un ángel a los pastores. ¿Qué haría usted o qué haría yo si hubiéramos vivido en ese entonces y se nos apareciera un ángel con luz resplandeciente? ¿Nos esconderíamos? ¿Tendríamos temor? Yo creo que sí. Eso fue lo que le pasó a los pastores. Ellos estaban acostumbrados a ver las estrellas, a estar platicando, quizás poner una fogata y estar al pendiente de que no llegaran los animales feroces e hicieran uso del rebaño que ellos cuidaban. Y de repente una luz fuerte, la presencia de un personaje que no era común ver, claro que era para tener temor. El ángel se presenta a los pastores. Posiblemente, esto no dice la Biblia, posiblemente haya sido Gabriel, el ángel Gabriel, porque el ángel Gabriel en Lucas 1:19 es quien llega y habla con Zacarías, ¿se acuerdan? Para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista. También es el ángel Gabriel quien se presenta a María
y le habla del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero hermanos, el nacimiento de Cristo, esta presentación del ángel con los pastores, es una cosa gloriosa, es un acontecimiento glorioso. ¿Por qué? Bueno, porque si no fuera así, los pastores no hubieran sentido temor. ¿Qué traía de buenas nuevas el ángel? Bueno, las buenas nuevas era algo que los pastores, como el pueblo, sabía, porque era algo que se pasaba de una generación a otra. Usted y yo sabemos que este anuncio del Señor Jesucristo de que un día vendría el Mesías, para este tiempo hacía como 700 años que había sido anunciado. Pero para este momento de cuando el Gabriel le habla a Zacarías, pues era un tiempo de 400 años que no había habido un profeta. Era mucho tiempo, eran muchas generaciones que habían pasado y que no había señal alguna del advenimiento del Mesías prometido. Y ahora llegaba, pero todo el mundo sabía, porque esta situación del advenimiento era de una generación a otra. Está prometido que vendrá un Mesías, está prometido que vendrá un libertador del pueblo de Israel. Bueno, usted y yo ya sabemos que la venida de Cristo Jesús no era el libertador que el pueblo esperaba. Hermano, tal parece que al hombre le interesan más las cosas de este mundo, como lo vemos el día de hoy. En lugar de esperar el advenimiento de Cristo, ellos esperaban que el Cristo que viniera, el Mesías que viniera, los libertara del yugo de los romanos. Pero el Señor Jesús vendría a liberarlos de algo más terrible, del pecado. Del pecado que cuando la gente muere en pecado, directamente ya sabemos que va al sufrimiento eterno. Pero Cristo nos da libertad y nos ha abierto el camino para volver al Padre Celestial. Por eso el inicio del punto 1 es venid, lleguemos, o sea, movámonos, regresémonos, volvamos a Dios. Las buenas nuevas que esperaban de hace muchos tiempos, el ángel les dio a esos humildes pastores. Cuando les da la buena nueva y ellos recordándose lo que escrito estaba, el temor desaparece. El temor desaparece. Fueron nuevas de gran gozo. Y no nada más para los pastores, sino cuando fueran ellos a decir esas nuevas, ir y comprobar que el Señor había nacido, ellos se encargarían de decirle a otros lo que pasaría, lo que pasó. Hermanos, nació el Salvador del mundo, Cristo el Señor. Sí, esto era el anhelo es el anhelo del corazón de Dios. El Salvador del mundo que el hombre, usted y yo, debemos de tener en nuestro corazón. Muchos hemos aceptado a Cristo ya. Muchos estamos seguros de una salvación que hemos logrado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros no hemos hecho nada para eso. Lo único que el hombre tiene que hacer es creer en el unigénito de Dios, en el único Hijo de Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Mire, la Escritura nos dice en Romanos 10:9 que si, ¿qué más encontramos aquí en estos versículos? ¿Qué más encontramos? Bueno, encontramos que después de que el ángel vino, viene una multitud, ¿sí? Dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Hermanos, las huestes aquí se refiere a un ejército, pero no un ejército para pelear, sino un número enorme de ángeles. Ángeles que dice la Escritura que alababan, ¿sí? Que alababan a Dios y decían,
Gloria a Dios en las alturas. Hermanos, el nacimiento de Cristo Jesús es para dar honra y gloria a Dios. Esa profecía cumplida es para que demos honra y gloria a nuestro Dios. Porque el advenimiento de Cristo traería paz a la tierra. Cristo es nuestra paz, pero es la paz verdadera. ¿Sí? Dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Dice que Él no la da como el mundo la da. Hermanos, la paz de Cristo en nuestro corazón es la que nos va a hacer libre de una condenación. ¿Sí? Y esa paz, hermanos, Cristo viene siendo la buena voluntad que el hombre necesita. Lucas 2:14. La paz significa bendiciones. Bendiciones que Dios nos da en esa venida del reino de Dios. El anuncio de Juan el Bautista era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo Jesús estaba ya para comenzar su ministerio cuando Juan el Bautista empieza a predicar. Acuérdese que Juan el Bautista vino a preparar el camino por donde Cristo iba a andar. La paz que el niño traería en su ministerio es equivalente, hermanos, a la salvación. La salvación para todo aquel que cree. Si en esta mañana usted siente en su corazón recibir a Cristo para que sea su Señor, para que sea su Salvador, dé honra y gloria a Dios por ello. Dígale: ven, Señor, te necesito, soy un pecador. Ven, entra a mi vida, sálvame por favor. ¿Quiere orar conmigo? Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, te damos, porque ahora en esta tercera lección, esta emoción de gozo es algo maravilloso en nuestras vidas. Hay muchas situaciones que nos producen gozo. Te lo agradecemos con todo nuestro corazón. Pues son los gozos de la vida, de lo que tú nos has dado, Señor. Pero el gozo más grande es que seamos salvos por Cristo Jesús. Y para ello necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra fe en el Hijo de Dios, en tu unigénito Hijo, Cristo el Señor, quien se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pagando el precio que tú demandabas, Señor, para volver a tener relación contigo. Señor, te agradezco si en esta mañana has hablado al corazón de un no creyente y abre su corazón para que tú vivas ahora en él, para que tú nazcas en él. Señor, da la bendición para que se arrepienta y entregue su vida y seas ahora tú su Salvador, seas su Señor. También te ruego por algún hermano en Cristo que se vuelva a ti, Señor. Señor, ten misericordia de este mundo pecador. Ten misericordia, Señor. Las condiciones al tiempo que tú veniste y al tiempo de hoy no han variado, Señor. Sigue habiendo hombres y mujeres necesitadas de Cristo Jesús en su corazón. Gracias, Señor, por esta palabra tuya en Cristo Jesús. Te lo rogamos, oh Dios. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga.